Gracias, presidente. Miembros de la mesa, consejero, le agradecemos su comparecencia para informarnos sobre el presupuesto de su consejería y a todos ustedes, señores y señoras diputados, buenos días. En los numerosos informes que conforman el expediente del propio presupuesto, ustedes sitúan ese presupuesto del 23, y es cierto, en un contexto económico que es nada halagüeño. Estamos hablando de la guerra de Ucrania, estamos hablando de la crisis energética, de la subida de los precios en todos los sentidos, materias primas, cesta de la compra, el encarecimiento y subida de los tipos de interés que van a afectar a la hipoteca. Estamos hablando de una inflación galopante, de un horizonte probable de recesión económica. Es un marco, como digo, nada halagüeño para establecer unos presupuestos. No obstante, ustedes vienen presumiendo con este presupuesto, creando un eslogan en cuanto a que es un presupuesto expansionista, pero lo justifican diciendo que ustedes bajan los impuestos y, a pesar de esa bajada de impuestos, es el presupuesto más social de toda la historia en la región andaluza. Pero no podemos estar de acuerdo. Estamos diciendo que eso es un eslogan y no podemos estar de acuerdo con él porque realmente falta a la realidad. A pesar de alguna bajada impositiva y en otro una pequeña subida, como han escuchado a esta portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el plenario, lo cierto es que los ingresos tributarios aumentan, pero por los efectos de la inflación, la mayor recaudación estatal por efecto de la inflación. Y ustedes lo perciben directamente vía entrega a cuenta y liquidaciones tributarias de la Hacienda estatal, tanto por el IRPF como impuesto directo y el IVA como impuesto indirecto. Y a dicho aumento, y usted lo ha mencionado, en la recaudación se le unen los fondos que percibimos de la Unión Europea, tanto los estructurales como los Next Generation. Luego, los factores explicitados, los que le acabo de mencionar, son los que a ustedes, señor consejero, le han permitido aumentar ese gasto presupuestario para el ejercicio subsiguiente, el 23, y disminuir ciertamente algunos impuestos, aunque quizás con una mayor contención del gasto, con una eliminación tanto del gasto superfluo como del gasto político y deflactar completamente el tramo autonómico del IRPF, hubiéramos llevado realmente y hubiera supuesto un alivio al cada vez más empobrecido bolsillo de los andaluces. Eso sí que lo hubieran notado. Y dentro de las dotaciones económicas de la consejería actuales, y usted lo acaba de mencionar, excepción hecha del de universidades, la suya, señor Nieto, es la que menos crece, solo un 8,2% respecto al presupuesto anterior. Y no podemos olvidar que afecta al ámbito de la justicia, a los ayuntamientos con lo que han sufrido durante la pandemia y a los funcionarios públicos. En la comisión que celebramos a primeros de septiembre del corriente, usted afirmó que no conocía planificación alguna en materia de sedes y edificios judiciales, que desconocía que hubiera habido en toda la historia de la Junta ninguna planificación. Y le dimos entonces la razón, se la damos ahora, pero lo que decimos, a pesar de su anuncio y el detalle que ha hecho con respecto al presupuesto, seguimos igual. El programa destinado a la Administración de Justicia cuenta con 591,2 millones, debe atender, como usted sabe, las 152 sedes judiciales y a un elevado número de juzgados de paz, y tiene como objetivos que compartimos, unificar las sedes, disminuir hasta desterrar probablemente el modelo de arrendamiento, que a altos precios se pagan, por el de propiedad, cumplir los objetivos de accesibilidad, implantar y mejorar los sistemas de la Administración electrónica y digital y la eficiencia energética del inmovilizado. Pero de los poco más de 36 millones que se dedican a inversiones en su consejería, solo se dedican unos pírricos, por ejemplo, 400.000 euros a los institutos de medicina legal, y el número de 18 centros están repartidos por nuestra región. En cuanto a las sedes judiciales, a pesar de lo que usted ha detallado, solo se ponen parches. Se destinan, los destinos más importantes van
a los más de 2 millones de euros, exactamente 2.160.688 a la sede de Lucena. Es verdad que también se planifica ad futurum una inversión plurianual, lo estamos viendo en el anexo de inversiones, a paliar, y ya lo hemos dicho aquí, no solo la pasada legislatura, sino la corriente, la terrible situación en la que se encuentra la sede judicial de Huerca Lovera, la que van a destinar o pretenden en presupuesto, ya veremos el nivel de ejecución presupuestaria, de 1.855.780, pero en las demás sedes judiciales, a pesar de lo que ha mencionado de Jaén, de lo que ha mencionado de Villacarrillo, son solo tiritas, señor consejero, tiritas. Eso es lo que le hemos puesto a las sedes judiciales y a una planificación que seguimos sin ver. Y la petición, por ejemplo, de la Fiscalía Superior de Andalucía, la de la señora Tárrago, que hizo igualmente en comisión y en esta sede, plasmada además en su memoria, ni está ni se le espera. La inversión en gestión de software procesal, que se financia con fondos europeos, como usted sabe, aunque el personal no judicial de los juzgados nos alertan, y tome nota, por favor, señor consejero, de la supresión de la formación continua y ese mantenimiento del software, que hay que adaptarlo a los que verdaderamente están trabajando con él, y han suprimido además ese mantenimiento del software y esa formación continua. Y le tengo que anunciar que no solamente no lo ha dicho un funcionario, no lo han dicho muchos. Y aunque el capítulo 6 y 7 de la consejería también ha aumentado en 29,5 millones, el esfuerzo inversor, le tengo que decir por estas cuestiones que le detallo, que es insuficiente. Tiene usted razón y lo acaba de mencionar. El Real Decreto 954/22 del 15 de noviembre ha creado, es decir, publicado antes de ayer, ha creado 70 unidades judiciales correspondientes a la programación de este año, con lo cual tienen que entrar en vigor a fecha 31 del 12 del corriente, la adecuación de la planta judicial, y obligará a una reordenación de efectivos. Veremos a ver si la dotación presupuestaria va a ser suficiente, habrá que hacer bolsa de vinculación o modificaciones, y quizá pueda proyectar problemas en las sedes judiciales, porque le detallo, afecta a las audiencias provinciales de Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, a los juzgados de primera instancia de Almería, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, a los juzgados de primera instancia e instrucción de Roquetas y Ayamonte y al juzgado de lo penal de Almería. Estamos de acuerdo en que hay que coordinar, y así resulta preciso, todas las actividades en las que hay competencias compartidas entre las distintas administraciones, y aquí se va a tener que hacer un esfuerzo. Desde nuestro grupo, y en cuentas resumidas, los problemas siguen estando ahí, señor consejero. Reordenación de efectivos, y lo vamos a ver con este Real Decreto que le he mencionado, publicado antes de ayer, elevada tasa de interinidad, ausencia de planificación en sedes y edificios judiciales, que no la acabamos de ver, tardanza y escasa remuneración de letrados y procuradores. Por cierto, cuando usted nos anunció en comisión que habían cobrado lo correspondiente a los meses, desde los colegios profesionales y los propios letrados y la procura nos decían que era todo lo contrario. Escaso apoyo institucional que evite, y en esto debería abordarse una concienzuda planificación, la elevada litigiosidad judicial. Y a esto no dedicamos ni un minuto. Respecto a las entidades locales, pues ustedes manifiestan que en virtud de la competencia en materia de tutela financiera, sobre las mismas se van a centrar en ese control de precios, autorizado, a fin de dar cumplimiento a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. No obstante, vemos como en días pasados reciben críticas sobre esta labor de control de precios y de la transparencia en el mercado, y que a pesar de ese control y esa tutela financiera que deben ejercer, vemos como estos precios se están incrementando en muchos ayuntamientos y en muchas mancomunidades. En otro orden de cosas podemos estar de acuerdo, porque es así, hay que abordar el modelo de financiación de las entidades locales en el sentido en el que la administración territorial más próxima al ciudadano es la que está peor financiada, es verdad. Y su sistema de financiación propio, también el tributario, pues en algunos casos podemos decir con rotundidad que está desfasado y es obsoleto. Y si no, prestemos atención a algunos impuestos, como la sentencia del Constitucional que se cargaron la plusvalía, por ejemplo.
usted sabe, muy recientemente. Pero aparte de estas cuestiones, usted sabe, señor consejero, que la Junta actúa coordinando. Señora Jiménez, tiene que terminar. Sí, ya termino y sigo. Actúa coordinando junto con el Estado tanto las transferencias de las entidades que reciben de la PIE, incluso el establecimiento, y de eso se congratulan. Ya veremos las puntualizaciones que hacemos sobre el sistema de anticipos. Gracias, presidente. Bueno, no sé si es que el consejero no me ha entendido o no me ha querido entender o me ha entendido mal. Yo lo que no estoy criticando que los presupuestos tengan carácter social, sino que lo que ustedes han hecho es la primera premisa que se le ha olvidado mencionar, el tema de bajando los impuestos vamos a destinar y vamos a hacer los presupuestos más sociales. Y le he detallado, y uno de los axiomas sobre el particular era la entrada de fondos europeos. O sea que no cambie mis palabras, yo digo lo que digo. Cuando le decimos que los problemas continúen igual, no podemos ampararnos en que han pasado 120 días, 130 días, estamos hablando de un presupuesto que va a extender su ámbito de aplicación a todo el 2023. No podemos poner excusas y tampoco podemos poner excusas de los 4 años precedentes donde ustedes han estado gobernando, que se les está olvidando. En cuanto al tema de los arrendamientos de las sedes judiciales, le tengo que decir que no es algo que haya dicho yo, es algo fruto de la lectura, precisamente de los objetivos de la Consejería que están fijados en los documentos que forman parte de ese expediente presupuestario único, pero dotado de gran cantidad documental, que ustedes son responsables en exclusiva. Luego no lo digo yo, lo dicen ustedes. Y le he dicho que parte de esos objetivos, podríamos tener algunas dudas dependiendo de la eficiencia del gasto, pero esos objetivos que ustedes plasman, nosotros los compartimos y se lo he relatado, literal, de los documentos que integran y conforman el expediente. Y parte ya se ha dicho, efectivamente, si ustedes introducen una enmienda en cuanto a la percepción por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, ¿no?, o turno de oficio o de guardia, evidentemente se están autoenmendando, es decir, ya han visto que cuando elaboran un presupuesto lo elaboran y se dan cuenta de que ustedes, a pesar de lo que ustedes anuncian a bombo y platillo, cometen errores. Centrándonos y por seguir el hilo argumental expresado en la primera intervención, la Patrica, como transferencia incondicionada a los ayuntamientos en este presupuesto, ustedes lo han dotado de mayor cantidad. Es verdad que lo han complementado hasta los 520 millones, los destinados al fondo han subido 10 millones de euros respecto a esos créditos iniciales del presupuesto precedente. También notamos como ese esfuerzo, ¿por qué lo ponen aquí? Hombre, estamos, señor Nieto, en un año que tenemos una cita electoral con elecciones municipales, estamos en la antesala, estamos calentando motores. Y eso se nota y se nota mucho, y también se nota en los presupuestos. Pero le voy a explicar también por qué nosotros ponemos en entredicho la Patrica este tipo de fondos incondicionados, porque se lo dije previamente y esto también está en la literalidad de los documentos del presupuesto. ¿Cómo es posible que la Junta de Andalucía sostenga y su Gobierno sostenga y todos los grupos sostengan que corresponde, como es cierto, la tutela financiera sobre los ayuntamientos, precisamente para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera que corresponde a las entidades locales, pero los fondos son incondicionados? Es decir, da igual que el ayuntamiento cumpla con las reglas fiscales, ya sabemos que están suspendidas, el objetivo de déficit, la deuda viva, el pago medio a proveedores, nosotros cumplan o no cumplan. Y esta que le habla ha estado en ayuntamientos muy incumplidores, siempre se va al rescate de la entidad local, y los ayuntamientos, lógicamente, les da lo mismo porque van a recibir las transferencias que son el grueso de sus ingresos.
Por eso, desde el Grupo Parlamentario Vox siempre sostenemos que, lejos de ser transferencias incondicionadas, tenían que estar condicionadas al cumplimiento de las obligaciones legales de las entidades locales. Que, desde luego, tenemos que abordar más pronto que tarde el sistema de financiación en las entidades locales, incluso todo el ámbito presupuestario, por supuesto. Pero, de igual manera, decimos que los fondos no apreciamos que tuvieran que tener este carácter incondicionado. Usted lo ha dicho también en la intervención anterior en cuanto a las transferencias que se realizan a la ELA, que el número de 36 vuelven a recibirlos, otros 2,5 millones. Vemos que estamos en periodo electoral, pero no, al menos en este caso, no reciben un céntimo de la PIE. A través del PFEA también vemos, yo es que tengo tantas cosas y tengo que acabar ya. Pues, disculpe, señor consejero, se lo diremos en otra ocasión, en sede parlamentaria. Gracias.